Muy buenos días. El Tribunal Electoral de Quintana Roo y la Universidad Autónoma de Quintana Roo les agradecen su asistencia. Sean todas y todos bienvenidos a la conferencia 70 aniversario del voto de las mujeres, avances y retos, impartido por la maestra Marta Alejandra Tello Mendoza, profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Daré lectura del aviso de privacidad simplificado del Tribunal Electoral de Quintana Roo. A través de la Unidad de Comunicación y Difusión utilizará el nombre, datos generales, imagen, audio y video de las partes, personas particulares y del servicio público para la difusión de las funciones, programas y actividades desde órgano jurisdiccional, con la finalidad de difundir la política de comunicación social y archivar la memoria gráfica de este órgano jurisdiccional. Para mayor detalle, consulte nuestro aviso de privacidad integral en www.tecro.org.mx en la sección Avisos de privacidad. Seguidamente, me permito presentar y agradecer a las autoridades que nos acompañan en este día. Maestro Sergio Avilés de Benegui, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Maestra Maugani Cristel Acopa Contreras, magistrada en funciones del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Maestro Carlos Moisés Herrera Mejía, jefe del Departamento de Derecho de la UCRO. Alicia Tapia Montejo, diputada del Congreso del Estado de Quintana Roo. De igual forma, agradecemos la presencia de la licenciada Guadalupe Monroy Esquivel, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en representación de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Así como a la consejera Claudia Ávila Graham del del Instituto Electoral de Quintana Roo. También agradecemos la asistencia del maestro Felipe Nieto Bastida, primer visitador general y encargado de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Al maestro Yonanamín Tello Reina, secretario general de Acuerdos en representación del Tribunal de Justicia Administrativa. Comandante José Carlos Bercastre Leal, titular de la Unidad de Servicios Especiales de Vigilancia, en representación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así como a quienes nos acompañan de los distintos partidos políticos, personal directivo del Tribunal Electoral, personal académico y comunidad estudiantil de la carrera de Derecho de esta universidad. Gracias por su acompañamiento en este significativo evento. Como siguiente número, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del maestro Sergio Avilés de Benegui, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Muy buenos días a todas, todos, a todes. Me da mucho gusto compartir esta mañana. Hoy conmemoramos una fecha muy significativa en el 70 aniversario del reconocimiento del derecho al voto a las mujeres en el texto constitucional. Un hito muy importante en la historia democrática de nuestro país.
donde se le abrió la participación ciudadana a la mujer. Todavía nos falta mucho por hacer, pero es un hito histórico esta fecha. Y por eso saludo con afecto a mis compañeras del Pleno, a la doctora Claudia Carrillo Gasca, a la magistrada Maguani Cristela Copa Contreras, por estar aquí y por acompañarnos. Asimismo, saludo con mucho afecto a la diputada Alicia Tapia Montejo. Muchas gracias, diputada, por estar presente. Asimismo, a la consejera Claudia Ávila Graja. Muchas gracias, amiga, por estar siempre presente en estos eventos que consolidamos con las autoridades electorales en conjunto. De la misma manera, agradezco mucho a Felipe Nieto Bastida, presidente interino de la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias, amigo, siempre por acompañarnos en estos eventos. Asimismo, a la maestra Claudette González Arellano, por estar presentes. Amiga, gracias. También saludo con afecto al maestro Johan Armin Tello Reina, secretario general de acuerdo del TJA. Muchas gracias. Asimismo, saludo con afecto a la licenciada Guadalupe Irma Esquivel Monroy, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Muchas gracias. Igual, saludo con afecto al comandante José Carlos Parcaste Leal, titular de la Unidad de Servicios Especiales de Vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias. Y desde luego, con mucho afecto, saludo a la ciudadana Araceli Villanueva Chan, secretaria de Atención de Personas Adultas del Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, saludo a la licenciada Ena Marina Estrada Pérez, encargada interina de la Coordinación Estatal Adjunta del Movimiento Ciudadano Quintana Roo. Desde luego también saludo a la ciudadana Socorro Guadalupe Alastriz Morales, representante del Partido Verde Ecologista. Desde luego a la licenciada Patricia Casados Pajín, comisionada Política Nacional del Partido del Trabajo. Y desde luego saludo con afecto a Cristina Batún Chulín, secretaria de Mujeres del Movimiento de Regeneración Nacional. Y desde luego, respetuosamente, extiendo mi saludo a todas las autoridades electorales, así como a los distintos organismos autónomos y las instituciones de gobiernos aquí presentes. De igual manera, agradezco la presencia de los partidos políticos, de las organizaciones de la sociedad civil, estudiantado y docentes de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias por su asistencia y por el interés de las actividades en promover a través del Centro de Capacitación. Y desde luego agradezco mi especial agradecimiento a la maestra Marta Alejandro Tello Mendoza, profesora investigadora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que en unos momentos breves escucharemos su disertación. Bienvenida a Siempre Su Casa, Quintana Roo. En un día como hoy, pero en 1953, a nivel federal, se materializó en nuestro texto constitucional el reconocimiento del voto de las mujeres. Reconocimiento que no ha sido fácil ni inmediato. Fueron 36 años de lucha, 36 años de exigencia, marchas, manifestaciones de las mujeres mexicanas para incorporar en la Constitución de 1917 sus derechos políticos. La historia nos muestra que las mujeres, desde mucho tiempo atrás, han participado en acciones, movimientos y toma de decisiones a nivel mundial y nacional. Pero al momento de ejercer plenamente sus derechos, atraviesa por grandes obstáculos que interfieren en el camino hacia la institución, la construcción de la igualdad, ya que participan en un espacio históricamente considerado como masculino, desafiando los roles, estereotipos de género impuestos por una sociedad machista y patriarcal. Es por ello que nos encontramos aquí conmemorando esta fecha tan importante, como bien, repito, un hito histórico en la democracia mexicana, a través de la conferencia 70 aniversario del voto de las mujeres, avances y retos, recordando a grandes luchadoras como Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche, Raquel Zip Cicero, Esther Chapa y muchas mujeres mexicanas que forjaron los cimientos de la democracia participativa en nuestro país. El derecho al sufragio universal representa uno de los pilares fundamentales que nos permite tener voz y participación en las decisiones del país. En este 70 aniversario del voto de las mujeres en México, les invito a que hagamos un recuento de sus logros, pero también de los desafíos para seguir avanzando y construyendo acciones a favor de la democracia, una democracia sustantiva.
Cierro mi intervención parafraseando a una gran sufragista mexicana, Ermila Galindo. Las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres, es decir, para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijas e hijos, los intereses de la patria y los intereses de la humanidad. En el TECRO refrendamos nuestro compromiso institucional para garantizar una justicia abierta que fortalezca la confianza ciudadana y contribuya a la consolidación de la democracia. Muchas gracias y bienvenidos todas, todos y todas. Muchas gracias, magistrado, por sus palabras. Antes de continuar, quiero agradecer la presencia de la magistrada Claudia Carrillo Gasca, quien nos acompaña, al igual que… ¡Salud! Al igual que también agradecer la presencia de la maestra Claudette Yanela González Arellano, comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Así como al doctor José Luis Pech Vargas, coordinador estatal, a la licenciada Ana Marina Estrada Pérez, en representación del doctor José Luis Pech Vargas, encargada interina de la coordinadora estatal adjunta del Partido Movimiento Ciudadano de Quintana Roo. Ahora bien, para continuar, cedo el uso de la voz a la maestra Maugani Cristela Copa Contreras, magistrada en funciones del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, todos y todes. Saludo con afecto a la maestra Marta Alejandra Tello Mendoza, profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sea bienvenida, quien impartirá la conferencia que hoy nos ha convocado. De igual manera, saludo al magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, maestro Sergio Avilés de Menegui. Muchas gracias a la doctora Claudia Carrillo Gasca, magistrada integrante del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Por supuesto, a quienes nos acompañan de los organismos autónomos, partidos políticos, a la diputada Alicia Tapia Montejo, integrante de la 17ª legislatura, a las integrantes de la sociedad civil organizada, instituciones gubernamentales, estudiantado y docentes de la universidad. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Hablar del voto de las mujeres en México es hablar de uno de los grandes avances en el reconocimiento de derechos humanos que marcó un hito en la igualdad de género y sentó las bases para una mayor participación de las mujeres en la vida política y social del país. Este derecho, que es esencial para una democracia plena e inclusiva, ha sido resultado de largas luchas y cambios sociales a través de la historia. Así, desde la formación de México como país independiente, las mujeres fueron olvidadas, pues si bien la Constitución de 1917 no les negaba explícitamente el derecho a votar y ser electas, tal aclaración no era necesaria dada la interpretación masculina de la Carta Magna que imperaba en el ámbito público de aquella época. Fue hasta el 17 de octubre de 1953 que las mujeres mexicanas obtuvieron el derecho al voto a nivel federal y para 1955 ejercieron su derecho al sufragio por primera vez en elecciones federales. Así bien, desde el reconocimiento de este derecho, han logrado un papel activo en la vida política y en diversos ámbitos de la sociedad. En este recorrido breve, observamos que muchos años después aparecen las cuotas de género, con las cuales se buscaba promover el ejercicio de los derechos políticos de la mujer en condiciones de igualdad con el hombre. Este mecanismo fue implementado por primera vez en 1996,
pero como una recomendación y no como un imperativo, estableciéndose un porcentaje de 70-30%. Reformas posteriores como las del año 2002, 2008 y 2014 abrieron el camino para llegar a la paridad de género, la cual finalmente en 2019 se cristaliza en la reforma constitucional Paridad en Todo. Ahora bien, es evidente que desde hace 70 años las mujeres han ido avanzando en su participación política y a lo largo de las décadas se han alcanzado logros significativos en términos de representación femenina en cargos políticos. Las mujeres se han postulado para cargos de elección popular y han sido electas para ocupar puestos importantes en el gobierno. Sin embargo, es de destacarse que a pesar de los avances en la actualidad, las mujeres aún se enfrentan a numerosos obstáculos para participar plenamente en todos los niveles de gobierno y en la toma de decisiones de nuestro país, pues persisten desafíos en términos de igualdad de género, en consecuencia de la violencia política contra la mujer en razón de género, aspectos que pueden limitar su participación efectiva en el ámbito democrático. Por lo que es fundamental seguir trabajando juntos para construir un México más inclusivo y democrático, donde el respeto a los derechos de todas las personas sea la base de nuestra democracia. Conferencias como las de hoy, por supuesto, resultan fundamentales para sensibilizar precisamente sobre la importancia de la participación activa de las mujeres en la vida pública y fomentar una cultura de igualdad de oportunidades desde la educación, para reconocer y abordar los desafíos que enfrentan las mujeres en este ámbito y promover medidas que fomenten su inclusión y avanzar hacia una democracia más fuerte y justa. Porque si bien es claro que el reconocimiento al derecho al voto de las mujeres en México ha sido un avance fundamental hacia una sociedad más justa e igualitaria y a lo largo de la historia las mujeres han demostrado su capacidad para participar activamente en la vida política y social de nuestro país, aún existen retos y desafíos que debemos afrontar para asegurar una participación equitativa y plena en todos los ámbitos de la sociedad. Por ello, los invito a seguir construyendo en pro de los derechos de las mujeres. Muchas gracias a todas, todos y todes. Muchas gracias, magistrada, por sus palabras. A continuación, daré lectura a la semblanza curricular de nuestra conferencista, maestra Marta Alejandra Tello Mendoza. Es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asesora de la consejera electoral María Marván Lavarde en el Instituto Federal Electoral, asesora de la Unidad General de Transparencia y Estadística Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y asesora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito académico, se ha desempeñado como profesora de Teoría Política, Filosofía Política Contemporánea y Análisis de Políticas Públicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue consultora de la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, como investigadora principal en la elaboración del protocolo Modelo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género. Actualmente es profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz a la maestra Marta Alejandra Tello Mendoza para dar inicio a la conferencia magistral denominada Retos y avances de las mujeres en la participación política, casos relevantes sobre violencia política contra la mujer en razón de género. Adelante, maestra, bienvenida. Igual se le pueden regresar como hasta el principio. ¿Se puede? Porque está como avanzada. Ahí está. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Es un placer enorme, de verdad, estar hoy con ustedes acá en Quintana Roo, en Chetumal. Es un honor, un privilegio. Agradezco, ¿no? Antes de iniciar, quiero agradecer enormemente al presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, a las magistradas que también nos acompañan, a la consejera electoral, a las autoridades, ¿verdad?, de otras instituciones del estado de Quintana Roo, a los estudiantes, al estudiantado que también nos acompañan. De verdad, es un honor, porque estamos hablando de una fecha súper importante, ¿no? 70 años del reconocimiento del sufragio femenino, que pareciera, ¿no?, 70 años, que ya tiene su tiempo, ¿no? 70 años no es cualquier cosa, pero justamente me gustaría poner en dimensión histórica que en realidad es muy poco tiempo del reconocimiento del sufragio femenino, ¿no? Ha sido una lucha que ha tardado siglos para que a las mujeres primero se nos reconozca en el plano formal, en la legislación, en las constituciones, y ahora, ¿no?, justamente el reto está en cerrar la brecha entre esa igualdad formal y una igualdad material, una igualdad sustantiva. Entonces, pues bueno, hice una presentación un poco para hablar de los diferentes movimientos sufragistas que hay en la historia, justamente para dimensionar lo que ha costado esta lucha. A veces, ¿no?, tendemos bueno, pensamos, ¿no?, y se nos hace ya muy normal que las mujeres podamos ir a meter nuestro voto en las urnas cada vez que hay elecciones locales, elecciones federales, y justamente cuando olvidamos la lucha que hay detrás, empezamos a normalizar las cosas, a creer que los derechos fueron concesiones gratuitas, ¿no? Entonces, justamente el objetivo un poco de la conversación que me gustaría tener hoy con ustedes es, pues, mostrar que no fue una cuestión sencilla de lograr, fue una lucha de muchísimos años. Además, faltan muchos retos todavía. Pero bueno, vamos a empezar con... Bueno, también me gustaría justamente visibilizar a las mujeres que estuvieron detrás. Generalmente se nos cuenta la historia en masculino, hablamos de muchos héroes nacionales, de la independencia, de la Revolución Mexicana, y pocas veces hablamos de las mujeres que han sido borradas de la historia o invisibilizadas. Entonces me gustaría también dimensionar eso. Bueno, entonces ¿me podrían ayudar con la siguiente lámina, por favor? Miren, básicamente podemos, bueno, pensemos, ¿no? 1953 fue el año en que por fin se reconoce el sufragio femenino. Siguiente, por favor. Pero veamos, ¿no? O sea, miren, simplemente para dimensionar que los primeros sueños democráticos, es decir, esos primeros lugares en el mundo en donde se dieron cuenta los seres humanos, ¿no?, de que por qué unos tenían que mandar y otros que obedecer, y los ciudadanos atenienses fueron los primeros en decir, oye, nosotros también tenemos derecho a opinar si también vamos a la guerra. Entonces, en el imaginario colectivo, ¿verdad?, cuando pensamos en el ideal de la democracia, siempre se nos figura, o nos ponen en las lecturas, o nos cuentan en nuestras clases de historia, se nos habla de la ciudadanía ateniense, de la democracia ateniense, que más o menos existió, ¿no?, en el 510 a.C., en el siglo V a.C. Y cuando se nos habla justamente de esta democracia, decían que era una democracia directa, porque los ciudadanos se juntaban en una asamblea, en un foro como este, imagínense, y decidían juntos el destino de su comunidad política. Pero justamente cuando vemos con lupa este modelo ideal de ciudadanía, nos damos cuenta de que en realidad era muy restrictivo. La ciudadanía ateniense solo podían ser ciudadanos atenienses los hombres hijos de atenienses. Era además una cuestión sanguínea, porque si tú eras extranjero, definitivamente nunca podías ser un ciudadano ateniense. Aristóteles, irónicamente, sabía la importancia de la ciudadanía. Imagínense lo que decía Aristóteles. Aristóteles decía que el único lugar
donde los hombres podían desarrollar su máximo potencial, todas sus capacidades, era en la polis, en la ciudad-estado. Y fíjense qué decía, que fuera, quienes vivían fuera de la polis, o eran bestias, o eran dioses. Entonces imagínense la categoría en donde se encontraban las mujeres que vivían fuera de la polis, ¿no? Porque ni las mujeres ni los extranjeros, y además había esclavos, estaban fuera de la ciudadanía. Entonces dimensionemos, desde el 510 a.C., las mujeres eran justamente dejadas fuera de los derechos políticos. Siguiente, por favor. Entonces, pues bueno, hablando, ¿no?, justamente de las mujeres que han sido borradas de la historia, muy brevemente les quiero platicar, por ejemplo, de Aspasia de Mileto, porque desde esos tiempos a las mujeres nos han borrado de la historia. Aspasia de Mileto era una filósofa experta en retórica, y fíjense nada más esto, ¿no? Ella le dio clases de retórica al mismísimo Sócrates. Incluso le dio clases a Pericles. Pericles se nos ha enseñado que es uno de los más grandes estadistas demócratas, ¿no?, defensores de la democracia. Pues Aspasia de Mileto justamente escribió, se piensa, algunas historiadoras piensan justamente que Aspasia de Mileto escribió el discurso fúnebre de la democracia, que es uno de los discursos más icónicos justamente de la democracia ateniense, cuando se pierde la batalla en contra de los espartanos, y su autoría es de una mujer, pero poco se nos habla justamente de una mujer, de esta mujer tan importante que enseñó a discutir justamente a los atenienses, ¿no? Porque la democracia se basaba en eso, en ir a las asambleas, al ágora, y con la retórica, con argumentos, convencer a los demás de las decisiones políticas. Siguiente, por favor. Pero bueno, esto simplemente es para dimensionar. Siguiente, por favor. Entonces, veamos, ¿no? De estos primeros sueños democráticos, las repúblicas romanas, los romanos fueron un poco más inclusivos. ¿Por qué? Porque en el 212 después de Cristo, el emperador Carcala reconoció que los hombres libres del imperio también podían formar parte del demos, ¿no? Podían tener la capacidad de ciudadanía, ¿no? Pero obviamente seguían estando excluidas las mujeres, los extranjeros, ¿verdad? Y quienes no formaban parte del imperio. Entonces dimensionemos cuántos siglos han pasado desde estos primeros sueños democráticos, en donde empezamos a hablar de la categoría de ciudadanía. ¿Qué implica ser un ciudadano? ¿Por qué es tan importante ser ciudadano, ciudadana, ciudadane de una ciudad-estado? Esto nos lo dice muy claramente, por ejemplo, Robert Dahl, en un libro que se llama La democracia y sus críticos. En el capítulo 9 de esta obra, que se llama El problema de la inclusión, fíjense nada más esta idea, que es muy importante. ¿Por qué es importante que todas las personas puedan formar parte del demos, de la polis, de la ciudad-estado, la categoría de la ciudadanía, el sufragio? ¿Por qué es algo tan importante? Vean, porque si una persona sujeta a las leyes de un estado, es decir, todas y todos aquí presentes, por ejemplo, somos sujetos por las leyes del estado de Quintana Roo o las leyes del estado mexicano. ¿Y por qué tenemos que tener justamente derecho a opinar sobre esas leyes, a poder redactarlas, a poder cambiarlas, a poder cuestionarlas, a poder protestarlas? Porque si no tuviéramos ese derecho, no seríamos ciudadanos o ciudadanas, sino que seríamos súbditas. ¿Qué significa ser súbdito? Simplemente dedicarnos a obedecer los caprichos de quienes hacen las leyes. Entonces, por eso es fundamental la discusión sobre quiénes son ciudadanas y ciudadanos y quiénes tienen derecho a hacer las leyes y votar por las personas que hacen las leyes. Pero dimensionemos cuántos siglos tardamos justamente en entender que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos, somos iguales. Siguiente, por favor. Para que, por ejemplo, llegásemos a 1893 en un país como Nueva Zelanda, que fue el primer país que reconoció, por ejemplo, el sufragio universal, tanto masculino, femenino y femenino. Fueron los pioneros. Sin embargo, cuando vemos también con lupa, ¿no?,
qué significaba ser ciudadano o ciudadana de Nueva Zelanda, pues vemos que también costó para otros grupos, por ejemplo, tener en Nueva Zelanda el reconocimiento de la ciudadanía. Solamente podían participar en 1893 las mujeres y los hombres blancos, pero estaban dejando fuera a las personas originarias, a los pueblos originarios, a las personas nativas de este país. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿no? Entonces dimensionemos, ¿no? Desde el 510 a.C., 212 después de Cristo, hasta que México lo reconoce en 1953. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora de los movimientos sufragistas. ¿Cómo surgen estos movimientos? ¿Cómo se empieza a reconocer el sufragio femenino? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar muy generalmente, no me quiero detener en esto porque la idea es que también hablemos de México. Siguiente, por favor. Pero miren, los antecedentes de la democracia moderna siempre se habla, ¿no?, de la Europa continental. Países como los suizos, los suecos, los finlandeses, los irlandeses, ¿no? Siempre son, si ahorita nosotros revisamos justamente los países con los índices de calidad democrática más alta, vamos a ver que estos países de Europa continental tienen las mejores calificaciones. ¿Cómo avanzaron en términos del sufragio femenino? Siguiente, por favor. Miren. Pues bueno, el primer país de Europa continental en reconocer el sufragio femenino fue Finlandia en 1906, le siguió Noruega en 1907, Dinamarca e Islandia en 1915. Suecia, por ejemplo, lo reconoció en 1919, pero solo participaba el 50% de la población. Y fíjense, es hasta 1989 que en Suecia se reconoce el sufragio completamente universal. Todavía se tenía una idea de democracia censitaria donde participaban solamente los ricos o los que pagaban impuestos. En Suiza, ¿no?, generalmente vemos a los suizos como los demócratas por excelencia. Se dice que los suizos no inventaron la democracia directa, sino que la democracia directa inventó a Suiza. Desde los años 900 los suizos ya tenían prácticas de democracia directa, pero miren esto nada más. Solamente participaban los hombres y fue hasta 1971, incluso después de México, que los suizos reconocen el sufragio femenino y además fue a través de un referéndum. Entonces vean que tenemos como muchos mitos, ¿no?, muchas ideas ahí en torno a la ciudadanía y en torno a estas sociedades que también se nos venden como las más democráticas. También han tenido sus problemas y sus resistencias para reconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, vamos a hablar muy brevemente, por ejemplo, del sufragismo inglés, que fue uno de los movimientos, bueno, se puso primero de Estados Unidos. Fíjense que es muy interesante porque ¿dónde fue la primera elección nacional en el mundo? ¿No? La primera elección donde hubo sufragio individual para renovar el poder público de un estado. Siguiente, por favor. Pues fue justamente en 1788. Justamente, vean ustedes, ¿no? Vean, Adam Przeworski tiene un libro que les recomiendo muchísimo leer, que se llama ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Adam Przeworski es un politólogo polaco y tiene una base de datos impresionante justamente de los resultados electorales desde esta primera elección de 1788 hasta 2008. Y fíjense nada más el dato que nos da Adam Przeworski. Desde 1788, que fue la primera elección nacional con sufragio individual para la renovación de un poder público, hasta 2008, el gobierno cambió de manos. Ay, no, aquí no traigo la estadística, perdónenme. Pero el dato que les quiero compartir aquí, el central, es que pasaron, imagínense, desde esta primera elección nacional de 1788, más de 150 años para que se reconocieran en estos países de la primera ola democrática el sufragio universal masculino y femenino. No fue algo sencillo. O sea, imagínense,
Este es el 70 aniversario del sufragio femenino en México, pero desde que se hizo esta primera elección nacional en Estados Unidos, 1788, la democracia era censitaria, solo votaban los ricos y los que pagaban impuestos y los hombres blancos, y pasaron en promedio en todo el mundo, con esta base de datos, 150 años para que se reconociera el sufragio de todas las personas ciudadanas y ciudadanos. Siguiente, por favor. Y bueno, pero el movimiento sufragista empezó muy temprano, por ejemplo, en Estados Unidos. Un grupo de mujeres decidió por su cuenta depositar sus votos para la elección presidencial en noviembre de 1866, es decir, no estaba reconocido el sufragio femenino y fueron un grupo de mujeres y metieron el voto en las urnas. Entonces se las llevaron arrestadas y evidentemente a partir de ahí empezó una lucha continua de protestas, de dar discursos por todo Estados Unidos para exigir el reconocimiento del sufragio femenino. Se logró primero el reconocimiento del sufragio de las personas afrodescendientes en 1868 y esto generó pues una desilusión de las filas feministas que rompieron, por ejemplo, con la organización de la Sociedad Americana por la Igualdad de Derechos. Entonces vean cómo es muy común, ¿no? A veces se rompen, ¿no?, las luchas de los diferentes grupos y se separan en la búsqueda del reconocimiento de derechos. Siguiente, por favor. Y bueno, del 19 al 20 de julio de 1848 en Seneca Falls, Nueva York, se dio la primera convención feminista sobre los derechos de la mujer, llamada así, Convención de Seneca Falls. Y miren, esta es una de las frases más importantes que se dieron en ese contexto. Estas verdades son evidentes. Todos los hombres y las mujeres son creados iguales, ¿no? Entonces, Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott son las sufragistas más importantes de este movimiento. Siguiente, por favor. Y bueno, empezó en Estados Unidos paulatinamente el reconocimiento del sufragio femenino a nivel local. Primero en Wyoming en 1869 fue concedido el derecho al voto con una cláusula agregada a la Constitución y poco a poco, ¿no?, se fue ampliando a Colorado, a Utah, pero vean que en Washington, por ejemplo, se reconoció hasta 1910. Siguiente, por favor. Y bueno, en 1911 fue otorgado el voto en California y en 1917 en Nueva York. Entonces imagínense, simplemente para dimensionar, la Constitución que hoy nos rige, ¿verdad?, se aprobó en 1917 y por esas fechas en Nueva York se estaba reconociendo el sufragio femenino y fue hasta 1920 que se reconoció en toda la Unión Americana. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Y bueno, pensemos, es que estoy aquí como mencionando, ¿no?, estos grandes íconos que tenemos de la democracia moderna, de la democracia occidental. También, ¿no?, cuando nos daban nuestras clases de historia se nos hablaba de la importancia de la Revolución Francesa, porque fue un movimiento que hablaba acerca de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Pero imagínense la decepción justamente de las mujeres cuando llega la Revolución Francesa y los revolucionarios franceses dicen, perdón, pero esta revolución no es para las mujeres. Y es muy curioso porque ¿quiénes fueron los primeros grupos justamente en protestar? El primer grupo que fue a protestar al Palacio de Versalles en Francia fueron un grupo de mujeres que vendían pescado en el mercado de París. Imagínense la decepción cuando los revolucionarios franceses dijeron, sí, nos apoyaste a tomar el Palacio de Versalles, pero esta revolución es para los hombres. Y se publica la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Y entonces tenemos a otra mujer que también ha sido, ¿no?, casi olvidada por la historia, solo porque en los últimos años hemos hablado de la importancia de las mujeres. Olympia de Gauss fue una filósofa, una teórica, escritora, y que justamente para protestar en contra de esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, al año siguiente, bueno, hasta 1793, ella publica y redacta la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y fíjense nada más qué idea.
La Declaración de Francia, la primera declaración que estaba en masculino, decía que los estados que no tienen separación de poderes y reconocimiento y garantía de los derechos humanos no tienen constitución. Y Olimpia de Gos, en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, dice: un estado que no tenga división de poderes, garantía de derechos humanos y que la mitad de su población no tenga derecho para redactar la Constitución, no tiene entonces Constitución. Desafortunadamente Olimpia de Gos terminó siendo degollada, imagínense, guillotinada, porque pues era muy cercana a ideas separadas, ¿verdad?, de Robespierre, más cercana a las ideas girondinas, y terminó siendo guillotinada. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos también el sufragismo inglés, que no sé si han visto esta película en Netflix que se llama Las sufragistas. Recomiendo mucho, que habla justamente de la batalla que tuvieron las revolucionarias inglesas, bueno, las sufragistas inglesas, que muy parecido a todos los movimientos feministas, empezaron mandando una carta, un memorándum al Parlamento inglés para pedir el reconocimiento de los derechos, del derecho al voto de las mujeres, pero el Parlamento evidentemente las ignoraba. Estas manifestaciones corteses para pedir el reconocimiento del voto, siguiente por favor, fueron ignoradas. Y entonces, pero miren, o sea, vean los antecedentes. Desde 1693 las mujeres inglesas enviaron un petitorio a la Cámara de los Comunes por la Paz. Se trata del más antiguo registro que tenemos del ejercicio del derecho de petición por la mujer. Siguiente, por favor. En 1851 las tejedoras de algodón formaron un mitin donde pidieron una resolución de voto para la mujer. Siguiente, por favor. Y bueno, por ejemplo, Mary Wollstonecraft escribió uno de los documentos más importantes, Vindications of the Rights, que motivó que unas 1.500 mujeres presentaran en 1866 a la Cámara de los Comunes un petitorio para el sufragio, y fueron apoyadas por el primer ministro en ese momento, pero la petición fue rechazada. ¿Y qué pasó en Inglaterra? Pues que el movimiento, las mujeres feministas, se empezaron a radicalizar porque estaban siendo ignoradas. Imagínense, pues empezaron a mandar este tipo de peticiones formales, cartas, y eran rechazadas. Entonces empezaron a hacer, pues sí, explosivos, empezaron a meterse a las sesiones públicas y a boicotear con micrófonos lo que estaban diciendo los políticos, los hombres parlamentarios. Se amarraban a las sillas, se encadenaban a las sillas para que no pudieran ser arrestadas. Eran arrestadas y hacían huelga de hambre, se les obligaba a comer con embudos. Entonces, imagínense todo lo que han tenido que pasar las mujeres simplemente para que se reconozca el sufragio femenino. Y pasó, siguiente por favor, tenemos, siguiente por favor, siguiente por favor. Bueno, una de las feministas inglesas más emblemáticas es justamente Emmeline Pankhurst, que bueno, ella, imagínense, ¿no?, convocó el 8 de noviembre de 1911 una protesta que terminó en la memoria, ¿no?, de las inglesas como el Viernes Negro, porque la policía maltrató brutalmente y apresó a muchas mujeres inglesas. Siguiente, por favor. Y miren, este caso también es muy triste. En 1913, Emily Wilding se lanzó a las patas del caballo Anmer, que era propiedad del rey Jorge, justamente en una carrera de caballos, para protestar porque no se reconocía el sufragio femenino en Inglaterra. Falleció esta mujer sufragista y bueno, esto fue una cosa que encendió evidentemente la opinión pública. O sea, pero vean qué actos tan desesperados tuvieron que hacer los movimientos sufragistas simplemente para exigir el reconocimiento del sufragio femenino. Siguiente, por favor. Y tenemos un dato también curioso. En 1914, la sufragista Mary Richardson se metió a la National Gallery en Londres y acuchilló 7 veces una obra del pintor Velázquez, justamente para protestar porque no se reconocía el sufragio femenino. Entonces, simplemente estos son ejemplos para que dimensionemos lo que ha costado
el reconocimiento del sufragio femenino. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya me voy a ir más rápido. Siguiente. Pero vamos a hablar del caso mexicano, ¿no? Estos son como los casos que tenemos mucho, ¿no? Que nos cuentan del movimiento sufragista inglés, norteamericano, de la Revolución Francesa. Pero ¿qué pasó en México? ¿Cómo nos costó en nuestro país también el reconocimiento del sufragio femenino? Siguiente, por favor. Veamos. Uno de los antecedentes más antiguos que tenemos en México viene de 1824. Un grupo de mujeres zacatecanas escribieron al Congreso que querían participar en la toma de decisiones. Se agruparon mujeres de Zacatecas y le mandaron una carta al Congreso y evidentemente fueron rechazadas. Pero vean desde qué año hay movimientos feministas a nivel local. Siempre las innovaciones vienen desde lo local. Siguiente, por favor. Y miren, también tenemos otro antecedente muy interesante. En 1890, mujeres recolectan firmas para pedir a Porfirio Díaz el reconocimiento del sufragio femenino. Evidentemente, pues también fueron ignoradas. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí empezamos a ver entonces, ante este silencio de las autoridades, el surgimiento de un movimiento feminista muy importante en México, ¿no? Por ejemplo, en 1887 se publicó el primer ejemplar de una revista feminista muy importante en México que se llamaba Violetas de la Náhuac, fundada y dirigida por Leorana Wright Clayhouse. Siguiente, por favor. Y miren, también hablando, ¿no?, de las mujeres de la historia que pocas veces mencionamos, a mí esta fotografía me gusta muchísimo. Es una fotografía icónica de la Revolución Mexicana, ¿no? Tenemos a Pancho Villa y a Zapata sentados, ¿no?, aquí en la silla presidencial. Y fíjense ustedes, ¿notan algo curioso en esta fotografía? Si se fijan aquí se alcanza a ver. Es una mujer, ¿ya vieron? Es la única mujer que está en la fotografía. ¿Quién es esa mujer? Pues es nada más y nada menos que Dolores Jiménez y Muro. Es una mujer fascinante, ¿no? Si empezamos a investigar quién fue y cómo era, la verdad es que a mí me ha impresionado, quisiera saber más y más de ella, porque miren, ella fundó, por ejemplo, el Club Femenil Antirreeleccionista Las Hijas del Cuauhtémoc, formó parte del Partido Liberal Mexicano, compartiendo la militancia con los hermanos Flores Magón. Y fíjense ustedes, imagínense qué inteligente era una mujer muy culta, muy inteligente, que redactó, simplemente dimensionémoslo, el Plan Político y Social de Tacubaya, en Guerrero, en octubre, el 31 de octubre de 1911, el cual justamente desconocía el gobierno de Porfirio Díaz. Pero no solamente era una mujer intelectual que redactó el preámbulo, ¿no?, del Plan de Ayala, sino que también era una mujer bastante aguerrida y se iba a la lucha, a las armas, como muchas mujeres que también lo hicieron durante este periodo de la Revolución. Entonces formó parte de las fuerzas del general Emiliano Zapata y justamente se le designó como general brigadier y se le llamaba la antorcha de la Revolución. Entonces imagínense qué mujer era para estar ahí, ¿no?, en medio de estos hombres revolucionarios. Era intelectual y además se iba a las armas, montaba a caballo y no tenía pues estos prejuicios en relación a que las mujeres, ¿no?, tenían que estar en la casa, en la cocina y encargarse de la familia. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos también, por ejemplo, a Rita Cetina, que es una feminista muy importante. Durante la época, sobre todo el movimiento sufragista mexicano, se va a caracterizar por mujeres de clase media, que en este caso pues eran las maestras, las profesionistas, que eran personas ilustradas, digámoslo así, y Rita Cetina pues fue maestra nada más y nada menos que de Elvia Carrillo Puerto y fundó la Sociedad Feminista La Siempre Viva. Siguiente, por favor. Y bueno, como ustedes ya sabrán también muy bien, Elvia Carrillo Puerto fue quien organizó en México en 1912 la primera Liga Feminista Campesina y el 13 de enero de 1916
impulsó, junto con el gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, el primer congreso feminista en el país y el segundo en Latinoamérica. Siguiente, por favor. Y bueno, como ya nos mencionaba el magistrado, ¿verdad?, presidente, Ermila Galindo también se me hace una mujer impresionante, ¿no?, que se sumó justamente a se afilió en 1916 al bando constitucionalista liderado por Venustiano Carranza. Y imagínense qué mujer tan culta, tan inteligente. O sea, ella conocía los discursos, los debates filosóficos de la época. Ella estaba leída. Por ejemplo, sabía de John Stuart Mill, de Alexandra Kollontai, de Rosa de Luxemburgo, y con esas bases filosóficas elaboró un discurso que exigía la emancipación de la mujer a través de la educación y la participación política, y fundó La Mujer Moderna, además de ser la primera candidata a diputada federal. Y justamente en el contexto de la Asamblea Constituyente de 1917, Ermila Galindo mandó un memorándum a los asambleístas, ¿verdad?, para exigir el reconocimiento del sufragio femenino, pero desafortunadamente, pues obviamente fue ignorada. Se dictaminó que en ese momento el voto femenino no era lo más óptimo, pero bueno, ella siguió luchando y sí le tocó, cuando se reconoce el sufragio femenino, votó en 1955, justamente a la edad, me parece, como de 70 años participó. Pero ella fue como una de las pioneras más importantes, y después de este rechazo, ella iba por todo el país dando discursos, dando conferencias en nombre de Venustiano Carranza. Imagínense nada más qué mujer, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, en 1923 votan por primera vez mujeres en Yucatán, ¿no? Tenemos Beatriz Peniche Barrera, Elia Carrillo Puerto y Raquel Cip Cicerón, fueron las primeras diputadas locales en nuestro país. Sin embargo, pues después de la muerte del gobernador de Yucatán, de su hermano, quien era gobernador en ese momento, pues ¿qué vivieron estas primeras mujeres diputadas? Pues fueron invisibilizadas, ¿no? No hay registros de su trabajo legislativo, de que fueran, ¿no?, diputadas. Entonces empezamos a ver desde aquí los primeros actos de violencia política, porque a pesar de que fueron diputadas, pues dado que ya había sido asesinado quien apoyó obviamente sus candidaturas, pues fueron ignoradas. Siguiente, por favor. Y bueno, vemos que hay entidades federativas también pioneras. En 1925 se reconoce también en San Luis Potosí y en Chiapas el sufragio. Sin embargo, esto va a durar muy poco, ¿no? Son reformas que después se revierten, ¿no?, por líderes que después son conservadores y que no quieren reconocer el sufragio femenino. Y lo que vamos a ver básicamente en todo el país va a ser también mujeres que a nivel local van a pedir el reconocimiento en sus congresos. Aquí, por ejemplo, me gusta muchísimo esta cita de Mélida Galindo, quien en 1925 envía una carta al Congreso de Sonora. Pero miren nada más qué texto. Queremos el derecho a votar y ser votadas, lo mismo que lo tienen los hombres a los 21 años en adelante. Somos las mujeres tan indignas que se nos compara con los delincuentes, los ladrones, los criminales. ¿Qué acaso no tenemos alma, inteligencia para que se nos trate lo mismo que a los animales? ¿O acaso espera usted que demos un cuartelazo y nos levantemos en armas, como parece ser la costumbre? Queremos que el sufragio femenino sea lo primero que se discuta cuando se abran las sesiones del Congreso, pues nuestro mayor deseo es poder votar. Sin embargo, obviamente el Congreso de Sonora ignoró esta carta, esta petición, y en Sonora se reconoció hasta 1952. Siguiente, por favor. Y bueno, pero ¿cómo se da el contexto, ¿no?, del reconocimiento, la lucha del sufragismo mexicano? Pues fíjense ustedes que se va a crear como a las filas del Partido Nacional Revolucionario, que fue el primer prototipo, el primer partido político de Estado oficialista que se creó, es el primer antecedente del PRI,
que se funda en 1929 en el contexto de Álvaro Obregón, pero justamente se crea después por Lázaro Cárdenas el Partido de la Revolución Mexicana, se le cambia el nombre, pero en ese contexto de afiliación a este partido político se crea el Frente Único por los Derechos de la Mujer, que fue un grupo bastante heterogéneo de mujeres burguesas, de mujeres de clase obrera, mujeres rurales, era como mujeres de todo tipo que estaban congregadas con un único propósito, el reconocimiento del sufragio femenino. Era aproximadamente un grupo de 50,000 mujeres que integraban este frente y que empezaron justamente a presionar, a hacer presión en el contexto de la presidencia de Lázaro Cárdenas para el reconocimiento del sufragio femenino. Incluso, imagínense ustedes, iban a protestar a la casa de Lázaro Cárdenas y hacían huelgas de hambre enfrente de la casa del presidente para que se reconociera el sufragio femenino. Refugio La Cuca García, vean ustedes este antecedente, gana las elecciones internas en este Partido Nacional Revolucionario, pero se desconoce su triunfo y se lanza por la vía independiente. Realizan huelga de hambre enfrente de la casa de Cárdenas y fíjense qué pasó. Lázaro Cárdenas, después de estas presiones, dice, bueno, voy a presentar una iniciativa constitucional para reconocer el sufragio femenino a nivel federal. Presenta la iniciativa, se aprueba, imagínense ustedes, se aprueba en la Cámara de Diputaciones, se aprueba en el Senado, se aprueba en las 17 entidades federativas necesarias para hacer una reforma constitucional. ¿Y qué creen que pasó? Exactamente. El presidente nunca publicó la reforma. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Lázaro Cárdenas no publicó? Era lo único que faltaba, hacer oficial la reforma constitucional. Pues hay varias hipótesis. Las historiadoras nos dicen, por ejemplo, que había mucho miedo, ¿no? De que, pues imagínense ustedes, las mujeres éramos la mitad, un poco más de la población, y de la noche a la mañana reconocer el derecho, había muchos prejuicios. En 1933 se había reconocido el sufragio femenino en España y se dice que a partir del reconocimiento masivo de las mujeres favorecieron que ganaran en esas elecciones el grupo conservador en España. Entonces había mucho miedo de que las mujeres votaran también de manera conservadora y apoyaran al opositor del cardenismo, que era el coronel Almazán. Entonces esa es una hipótesis, ¿no? Que no se sabía cómo iban a reaccionar las mujeres, cuáles iban a ser sus preferencias políticas y tenían miedo que se descontrolara, ¿no? Que se descontrolara algo que, pues, recordemos que estábamos en un contexto del surgimiento de un sistema de partido hegemónico en nuestro país, donde justamente el régimen político iba a tener muchísimo control, ¿no? Sobre los procesos electorales, y entonces reconocer el sufragio de la mitad de la población podía ser arriesgado para asegurar la hegemonía del partido oficialista. Pero también se dice, otra de las hipótesis y lo que se argumentó desafortunadamente es que las mujeres pues no estábamos listas, capacitadas, que necesitábamos antes ser capacitadas. Cuando se reconoce en 1917 el sufragio masculino, nadie habló de capacitación, de educación cívica para los hombres, pero en este contexto se dijo que las mujeres no estábamos listas y sobre todo se dijo que las mujeres íbamos a ser influenciadas por la iglesia y que por eso no íbamos a poder tener un voto libre o un voto informado. En fin, imagínense qué desilusión, ¿no? Para todas estas mujeres que apoyaron en un primer momento el cardenismo y que después se vieron traicionadas por Lázaro Cárdenas. Siguiente, por favor. Y bueno, pero hubieron mujeres que nunca dejaron de luchar, como por ejemplo Esther Chapa, quien cada año, imagínense, durante 22 años, al iniciar las sesiones del Congreso, enviaba cartas solicitando el derecho al voto para las mujeres. Y bueno, Miguel Alemán, que tenía una idea muy importante sobre generar modernidad en el Estado mexicano, después de muchas presiones de las mujeres y pensarlo mucho, dijo, bueno, vamos a reconocer el sufragio municipal, y esto se reconoce en 1947, pero cuando uno escucha, ¿no?, el discurso del presidente cuando se reconoce, pues se dice, ¿no?, bueno, las mujeres son buenas administradoras
Entonces, los gobiernos municipales tratan de eso, ¿no? De administrar familias más grandes, y por eso las mujeres tienen esa habilidad. Podemos reconocerles el sufragio municipal, el reconocimiento al sufragio municipal, pero dice, pero les pido, mujeres, que sigan siendo las madres abnegadas, las hijas ejemplares, recatadas. Entonces, bueno, ¿no? Se cambia, se reconoce en la forma el sufragio femenino, pero la cultura, las ideas, las concepciones de lo que tienen que ser y hacer las mujeres sigue estando ahí, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, llegamos a 1953, en donde por fin se reconoce el sufragio femenino. Simplemente aquí les muestro, ¿no? Una también sufragista muy importante, Amalia González, en donde está dando un discurso, ¿no? Sobre la importancia de este hecho histórico. Siguiente, por favor. Y bueno, en 1955 tuvimos a las primeras diputadas federales electas, Margarita García Flores, Marcelina Galindo Arce, Guadalupe Ursúa, Remedios Ezeta, fueron pues las primeras legisladoras en nuestro país. Siguiente, por favor. Y bueno, también, ¿no? Hablemos de las mujeres de aquí, de Quintana Roo, no podemos no mencionarlas. Estuve investigando, ¿no? Haciendo la tarea para poder aquí mencionarlas. Por ejemplo, identifiqué, ¿no? A Lumanda Barquet, que nació en 1909 en la ciudad de Payo Obispo, que hoy es Chetumal. Lázaro Cárdenas le brindó una cálida deferencia como ciudadana del entonces territorio de Quintana Roo por su gran entrega a las labores de trabajo comunitario, especialmente a favor de las mujeres, y representó al entonces territorio de Quintana Roo en una magna congregación de mujeres con motivo del reconocimiento del sufragio femenino, ¿no? Entonces, bueno, reconocimiento a las mujeres también de aquí, de Quintana Roo, de Chetumal, que vean, ¿no? Desde muy temprana época también empezaron a armar un movimiento feminista a nivel local. Siguiente, por favor. Y bueno, pues ya lo logramos, ¿no? El reconocimiento del sufragio femenino, empezamos a tener legisladoras, gobernadoras, ¿verdad? Griselda Álvarez fue la primera gobernadora en Colima, tenemos a Beatriz Paredes, que fue la segunda, Ivonne Ortega. Empezamos a tener poco a poco, ¿no? Transformar la representación simbólica. Sin embargo, siguiente, por favor, ¿qué pasó con el sufragio pasivo? Siguiente, por favor. Siguiente. Pues miren, pasó muchísimo tiempo porque podemos contar prácticamente, ¿no? Es un decir, pero con las palmas de las manos, con los dedos de las manos podemos contar las pocas mujeres que lograron colarse a estos cargos de elección popular. Por ejemplo, Griselda Álvarez cuenta, ¿no? Que cuando fue a ver al presidente de la República y al secretario de Gobernación para pedir que fuera candidata a la gubernatura de Colima, 19 veces, ella contó, 19 veces el secretario de Gobernación le dijo no es el momento, no puede ser gobernadora, no. Entonces, había realmente una oposición, una resistencia muy grande a pesar de este reconocimiento. Ya pueden votar las mujeres, pero ahora, ¿qué pasa con el otro lado? Con el voto, con el sufragio pasivo, con el derecho de las mujeres a ser votadas y también a formar parte de la toma de decisiones. Pues fueron muy pocas las mujeres que llegaron y entonces se volvió necesario las acciones afirmativas, las cuotas de género. En 1996, ¿no? Como también lo mencionaba la magistrada, pues es la primera vez que se reconoce de manera, bueno, más bien que se establece una cuota afirmativa de manera vinculante. Y fue una cuota para que los partidos políticos nominaran 70-30, ¿no? 30% de un género y 70% del otro, porque ya en 1993 se había establecido una recomendación para que los partidos políticos nominaran mujeres. ¿Pero qué pasó? Pues imagínense, era una recomendación. Evidentemente no la siguieron los partidos políticos. Entonces, siguiente, por favor. Podemos ver justamente que aquí empieza otra lucha, ya no por el reconocimiento formal, sino por la igualdad material. Los partidos políticos empezaron a ver lo que se llaman las válvulas de escape y por más que
se cambiaba la ley para buscar mayor representación femenina, los partidos políticos empezaron a darle la vuelta a la ley. Entonces, con la primera acción afirmativa de 1996, como no se especificaba si la cuota tenía que ser para candidaturas propietarias o para suplentes, adivinen a dónde eran mandadas las mujeres, a las candidaturas suplentes, ¿cierto? Y así vamos a ir viendo. Empezaron a mandar los partidos políticos a los últimos lugares de las listas de representación proporcional, a los distritos menos competitivos, en fin, empieza aquí, ¿no? También, cuando se mete la obligación de que la cuota de género sea para las candidaturas propietarias, los partidos políticos empiezan a mandar a las mujeres a las candidaturas exacto, ¿no? Las ponen como propietarias, pero meten a los hombres en las candidaturas suplentes y viene el famoso caso Juanitas, ¿verdad? En fin, entonces, por eso también es icónico en esta lucha por lograr la igualdad material de las mujeres, esta sentencia que fue icónica, la sub-JDC 12624, en donde el Tribunal Electoral, ¿verdad?, por primera vez, pues obligó básicamente a los partidos políticos a cumplir con la cuota de género, que en ese momento ya era de 60-40%, y además estableció, ¿no?, el criterio de alternancia y que las suplencias tenían que ser del mismo género, ¿no? El candidato propietario, la candidata propietaria y el suplente tenían que ser del mismo género. Pero vemos que hay una resistencia muy grande por parte de los partidos políticos para reconocerles ese espacio. Y fíjense ustedes que en 2014, bueno, en 2013, justamente en el marco del 60 aniversario del voto de la mujer en México, es decir, hace una década básicamente, es que se incorpora el principio de paridad en nuestra Constitución, lo cual es muy importante porque las acciones afirmativas son medidas de carácter temporal, pero esto ya es un principio constitucional de carácter permanente que mandata que la mitad de los cargos deben de ser justamente para la mitad de la población, es decir, para las mujeres. Pero desafortunadamente, a partir de 2014-2015, empezaron a visibilizarse los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Empezaron a llegar mujeres al poder y no se les dejaba gobernar, no se les convocaba a las sesiones, se les robaban las patrullas del gobierno municipal, las ambulancias, no se les pagaban los sueldos, en fin, los casos que ya conocemos todas y todos, en donde desafortunadamente el hecho de tener que compartir el pastel de manera obligatoria a partir de un principio constitucional empieza a reaccionar, los hombres empiezan a resistirse de manera violenta. Siguiente, por favor. Entonces, pues bueno, hoy en día, ¿verdad?, hemos logrado ya un Congreso paritario, gracias también a diferentes litigios estratégicos. Han sido las mujeres, a partir de diferentes impugnaciones, quienes con un diálogo constitucional, un diálogo con las autoridades electorales, pues han ido sentando diferentes precedentes para garantizar efectivamente este principio constitucional de la paridad. Siguiente, por favor. Pero entonces, ya voy a cerrar. Siguiente, por favor. Pero ¿cuál es el principal reto? ¿Cuál es el balance? Pues bueno, ya vimos, ¿no?, que ha sido una cuestión sumamente compleja llegar a la primera esfera de la representación formal. Hannah Pitkin nos habla de las diferentes esferas de la representación, nos habla de 4 esferas de la representación, ¿no? La representación formal, la representación descriptiva, la representación simbólica y la representación sustantiva. Evidentemente, como vimos, el movimiento sufragista mexicano, después de muchos años, logró la primera representación formal, es decir, que en las normas, que en la Constitución, que en las leyes se reconozca el derecho a la participación de las mujeres. Hemos avanzado mucho a partir del reconocimiento del principio de paridad en nuestra Constitución sobre la representación descriptiva, que la representación descriptiva tiene que ver con el número de mujeres que integran los órganos de representación política. Es un criterio cuantitativo. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? Y no se diga de la representación simbólica. También hemos avanzado muchísimo en ese aspecto.
No sé si ustedes han escuchado algunas feministas, por ejemplo, que en el contexto de la elección que ya estamos viviendo, ¿no? En donde virtualmente vamos a tener ya 2 candidatas a la presidencia de la República y es muy probable, ¿no?, que tengamos por primera vez en la historia una presidenta mujer, a menos que algo extraño suceda, pero bueno, todo puede suceder. Pero lo más probable, ¿cierto?, es que tengamos por primera vez en la historia a una mujer presidenta. Y yo he escuchado críticas, ¿no?, que son muy legítimas de, bueno, sí, van a llegar Claudia o Xóchitl, pero ¿qué tan feministas son? ¿Qué tan buenas gobernantes van a ser? ¿Qué tanto van a seguir la agenda feminista? Es verdad, puede ser que no sean tan feministas o tan buenas gobernantes, no lo sabemos. Hay que ir evaluándolas en las campañas y a través del trabajo que han hecho. Pero lo cierto es que no podemos negar la importancia de que eso significa para la representación simbólica. Es decir, es importantísimo en términos simbólicos, independientemente de qué tan feminista sea una mujer o no, que tengamos por primera vez en la silla presidencial a una mujer. ¿Qué significa esto para las niñas, para las jóvenes, para los adolescentes? Ver que el primer cargo del Poder Ejecutivo Federal está en manos de una mujer, ¿no? Pero obviamente el gran reto está en lograr esto, la representación sustantiva, que evidentemente esto no puede ir solamente con que lleguen las mujeres al poder, porque tienen razón, ¿no? El hecho de que llegue una mujer no garantiza lo que ya dijimos, pero entonces la representación sustantiva tiene que ir acompañada de diferentes transformaciones, de una transformación cultural, de una transformación educativa, de políticas públicas que vayan paralelamente del principio constitucional de la paridad, de las acciones afirmativas, para también trabajar en la prevención y en la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, en pocas palabras, hemos avanzado muchísimo, ¿no? Siglos y siglos para reconocer la representación formal y la representación descriptiva, pero todavía nos falta para lograr eso, la representación sustantiva, y en la que podamos vivir en una sociedad con tolerancia, con respeto y dignidad, tanto para las mujeres y para los hombres. Les agradezco enormemente su atención y ha sido un placer de verdad estar con ustedes aquí en Chetumal. Estaré atenta en caso de que tengan preguntas o comentarios que hacer. Gracias. Muchas gracias, maestra, por compartirnos sus conocimientos y reflexiones en conmemoración del 70 aniversario del voto de las mujeres. Fue una excelente disertación, yo creo que habló por todos los que estamos aquí presentes. Y a continuación, justo como usted acaba de comentar, daremos un espacio para formular alguna pregunta a la conferencista, si alguien tiene alguna duda, algo que quiera manifestar, alguna inquietud que les haya quedado aquí la comunidad estudiantil. ¿Alguien? La diputada quiere… ¿Tienen el micrófono? Gracias. Malo, Chinilkin, titulacate, Shachkimakiwotianenguaye. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Estoy muy contenta por estar aquí. Pues más que nada presumir que aquí en el Congreso del Estado, precisamente por el tema, son 16 mujeres que somos diputadas hoy en día y 9 varones. Pero creo que más allá de presumir los números, yo siempre he dicho que es muy importante también presumir el trabajo que se hace como mujer, porque conocemos, más bien la ley pide que haya cuota joven, cuota mujer, cuota LGBT, pero también tenemos que ser muy conscientes que en nuestros hombros creo está una gran responsabilidad. Y no solamente es llegar y ocupar una silla, sino realmente dejar un precedente en reconocimiento para todas aquellas mujeres en este caso que hicieron esa gran lucha. Yo creo que es una forma muy bonita de honrar todas aquellas muertes, aquellas luchas, aquellas huelgas de hambre, aquellas mujeres que fueron encarceladas, que cada una de nosotras dejemos un granito de arena, en este caso en el Estado, como maestras, que también soy maestra, como madres, como en cada uno de los espacios que nosotros estemos ocupando como mujeres y el cual hace muchos años nos fue negado, dejar esa bonita historia y que realmente no descalifiquemos también a los varones. También leyendo un poco de historia, hay grandes varones que hicieron posible este gran cambio
y el cual también yo siempre he reconocido en los discursos de que también ellos en su momento estuvo en sus manos decir no los apoyo, pero también estuvieron allá a pesar de los no de otros varones que les estuvieron presionando. Entonces creo que es muy bonito llevarnos esta tarea y esta conferencia. Agradezco mucho estar acá y el tiempo. Es muy interesante que se vaya replicando en los municipios, en las escuelas, porque si no sabemos el por qué estamos hoy sentados ocupando un espacio, toda aquella lucha, aquellos sacrificios, poco valoraremos lo que hoy en día tenemos. Es todo mi comentario. Muchas felicidades. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. En 1974, Quintana Roo vive una de las etapas más importantes en su vida constitucional. Nos convertimos en Estado libre y soberano. Empiezan en ese momento a conformarse las planillas para los ayuntamientos. Me toca la gran fortuna de ser considerada para integrar ese cabildo. Tenía yo escasamente 21 años de edad. Fue una lucha muy fuerte, porque quiero comentarles que me quisieron reducir. Éramos 5 integrantes, 5 regidores en el cabildo en aquel entonces, que fue el primer constitucional, un síndico y un presidente municipal. Dentro de esos 5 regidores, obviamente la Constitución decía: debe integrar el cabildo cuando menos una mujer. Y como mencionó al principio, no definía que fuera titular. ¿Qué sucede? Casi en todos los municipios se dio, bueno, no casi en todos se dio que sí consideraron a una mujer cuando menos, pero la relegaron a ser suplente. ¿Qué pasa cuando a mí se me presenta esa oportunidad? Me mandan a 5º regidor suplente y yo dije no, tengo la capacidad, tengo la preparación, no soy improvisada y merezco como mujer luchar por este puesto para poder representarlas, tanto a las mujeres como a los jóvenes. Fue una lucha fuerte porque en ese momento yo estaba en un club de Toby, ¿no? La única mujer. Quiero decirles que formé parte del cabildo como 3ª regidora. Es un orgullo y una satisfacción que tengo porque yo luché por el lugar y el espacio de una mujer. A partir de ese primer cabildo se fue abriendo la puerta para las siguientes administraciones y ya no hubo tanto trabajo para que las mujeres lograran aspirar a un cargo dentro del cabildo como titulares, como propietarias. Han pasado 48 años y seguimos en la lucha. Y creo que nos falta todavía. No hemos llegado al final. Estamos caminando y con mucha fuerza y lo vamos a seguir consiguiendo. El camino está abierto y es nuestro. Sí es tiempo de las mujeres y vamos a seguir en el camino. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted por sus palabras. A continuación, se les invita a las magistraturas y a la diputada, por favor, para que pasen a entregarles el reconocimiento a la maestra. Si gusta pasar para... por impartir la conferencia 70 aniversario del voto de las mujeres, avances y retos en legislaturas y felicidades.
No se muevan, por favor. Igualmente, invitamos a las demás autoridades que nos acompañan, por favor, para tomarse una fotografía para terminar el evento.